nervioso, o sea, la parte de las generalidades de este sistema. Bueno, ¿qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es un conjunto de órganos, o sea, estructuras que sirven para recibir información y llevar información para que puedan hacer ciertos cambios en células diana, como otros órganos, otras glándulas, ¿sí? Entonces, dentro del sistema nervioso nosotros tenemos el control, ¿sí?, de todo el mecanismo del cuerpo. El control se da a nivel principalmente por el sistema endocrino y sistema nervioso, el control metabólico. Entonces, aquí este sistema nervioso dice conjunto de órganos y estructuras de control de información que se extiende a lo largo del cuerpo humano. Una de las funciones que tiene es recibir la información, procesarla y enviar una información que lleva una acción, ¿sí? Entonces dice, entre ellas, recibir y procesar toda la información que proviene tanto del interior como del entorno. Entonces, no es solo una información externa del medio que nos rodea, sino nuestro propio cuerpo puede enviar señales a nivel del sistema encefálico y a partir del sistema encefálico enviar una respuesta, ¿sí? ¿Con el fin de qué? De regular el funcionamiento de todos los órganos y sistemas. Cuando hablamos de sistema nervioso tenemos dos tipos principales de células. Entre ellas, la más fundamental es la neurona, ¿sí? Dos tipos principales de células, neuronas y células gliales, o también conocida como neuroglía. Dentro de ellas, las neuronas son las más importantes. Y esta, ¿por qué es la más importante? Por esta función, la de procesar y transmitir la información. Y esa información que transmiten estas neuronas lo hace en forma de impulsos eléctricos. ¿Sí? La neurona es encargada de transmitir y procesar la información en forma de impulsos eléctricos a través de sus redes, ¿sí?, de sus terminaciones nerviosas, ya sean las dendritas o los axones. Ahora, otro tipo de célula nerviosa que es más estructural, o sea, la neurona es más funcional, y luego las células gliales o la neuroglía es más estructural. Dentro de lo que son las células gliales, estas células gliales, su función es no solo la de sostén, también la de protección, la de nutrición. ¿Por qué? Porque toda neurona, o sea, la neurona es una célula que también necesita vascularización, también necesita oxigenación, también necesita macronutrientes, ¿sí? Entonces, estas células gliales llevan, ¿sí?, o acercan esta nutrición y esta protección y este sostén a estas neuronas, ¿sí? También dice, se encarga de la regulación de la composición del material intercelular, es decir, se encarga del espacio intersticial, ¿sí? Se encarga de que el espacio intersticial esté en equilibrio, tenga los componentes adecuados para darle ese sostén y protección a las neuronas. Entonces, las neuronas no pueden funcionar en ausencia de las células gliales. Y depende, ¿cuáles son las células gliales? Y depende de qué sistema estemos hablando. Porque nosotros vamos a ver, en la próxima clase vamos a ver la organización del sistema nervioso. El sistema nervioso, en cuanto a la anatomía, se va a dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Entonces, ¿cuáles son las neuroglías que se encuentran en el sistema nervioso central? El que hay mayoritariamente son los astrocitos. También encontramos aquí las microglías, los oligodendrocitos y las células ependimales. Esos son parte de las células gliales del sistema nervioso central. Ahora, las que son del sistema nervioso periférico son las células de Schwann principalmente y las células satélite. Vamos a hablar a profundidad un poquito de cada una. Dentro de lo que es el sistema nervioso central, ¿sí?, encontramos a los astrocitos. Como células gliales del sistema nervioso central, encontramos a los astrocitos, que son los que hay en mayor cantidad.
Los astrocitos son porque están en mayor cantidad, porque tienen muchísimas funciones, ¿sí? Dentro de las funciones de los astrocitos tenemos, dice, soportan las neuronas, ¿sí? Hacen el soporte de las neuronas, forman la barrera hematoencefálica, dice que aísla. ¿Cuál es la función de la barrera hematoencefálica? Aislar a las neuronas de las sustancias tóxicas y del sistema linfático. ¿Por qué? Porque la barrera hematoencefálica es como un sistema de defensa del sistema nervioso central. Después tenemos, eliminan los residuos. Estos astrocitos también tienen esa capacidad. Desarrollan, sí, nuevas neuronas en el periodo embrionario. Mantienen un entorno químico para la transmisión de impulsos nerviosos. Sí, es la encargada de que estos iones de sodio, potasio, calcio estén en condiciones adecuadas. Después dice, también se creen que tienen un pequeño papel, ¿sí? En cuanto a lo que es el aprendizaje y la memoria. ¿Por qué? Porque estimula la formación de nuevas sinapsis, ¿sí? La sinapsis es la unión o la comunicación de un nervio con otra célula, ¿sí? Entonces, estas son las funciones de todos estos astrocitos. Ahora, los oligodendrocitos principalmente se encargan de formar la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Existen vainas de mielina alrededor de los nervios. ¿Para qué la vaina de mielina? Para hacer que esa conducción nerviosa sea más rápida. Mientras más mielinizado está el nervio, más rápida va a ser la información que va a través de este nervio. Entonces, en el sistema nervioso central, la célula encargada de formar vaina de mielina son los oligodendrocitos, ¿sí? Las microglías. Las microglías tienen una función de defensa porque son macrófagos. ¿Recuerdan dónde estaban los macrófagos? Cuando nosotros vimos la clase de endocitosis, teníamos dos tipos de endocitosis, la pinocitosis y la fagocitosis. La pinocitosis era de elementos pequeños, invaginación desde el medio extracelular al medio intracelular y lo ponen vesículas, pero son elementos pequeños. Ahora, los fagocitos se encargan de estructuras más grandes, como microorganismos. Y estos fagocitos son los macrófagos. Los macrófagos son las células que tienen la capacidad de atraer dentro de sí al microorganismo a la sustancia extraña y poder eliminarla, ¿sí? Entonces la microglía es el macrófago del sistema nervioso central. Luego tenemos a las células ependimales, ¿sí? Las células ependimales, las células ependimales están por sobre todo alrededor de los ventrículos cerebrales y de la médula espinal, ¿sí? Entonces, estas células ependimales son las encargadas de crear y mantener el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Este líquido cefalorraquídeo dice, producen y mantienen la composición del líquido cefalorraquídeo y mantienen la barrera que existe entre la sangre y el fluido cerebroespinal, lo que conocemos como barrera hematoencefálica, ¿sí? Entonces, las células ependimales son una forma de protección y de sostén del sistema nervioso gracias a la formación del líquido cefalorraquídeo y a esa filtración que hace entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo, que se llama barrera hematoencefálica, ¿sí? Entonces, eso es a nivel del sistema nervioso central. Ahora, a nivel del sistema nervioso periférico. A nivel del sistema nervioso periférico tenemos principalmente dos tipos de células gliales o neuroglías. Una y la más principal son las células de Schwann. La otra son las células satélites. Así como los oligodendrocitos en el sistema nervioso central son los encargados de formar vaina de mielina, en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann las que están encargadas de hacer esa vaina de mielina que va a envolver a los axones y que finalmente va a causar la protección de ese axón, ¿sí? Entonces,
Vaina de mielina, sistema nervioso periférico, hace la célula de Schwann, y sistema nervioso central hace los oligodendrocitos, ¿sí? Entonces, acá tenemos sistema nervioso periférico, las células de Schwann forman la vaina de mielina que rodea los axones. En las fibras mielínicas, cada célula de Schwann mieliniza a un único axón. Cuando estamos hablando de fibras mielínicas, una célula de Schwann para un axón. Mientras que en las fibras amielínicas, cada una de ellas envuelve a varios axones, hasta en unos 20 axones en algunos casos. Vamos a ver que en las fibras amielínicas, quiere decir que tiene poca o nada vaina de mielina alrededor, una célula de Schwann hace invaginaciones en su propia membrana, y en esas invaginaciones entran varios axones. Ya vamos a ver un poquito más adelante la diferencia. Y por último, dentro de las células gliales tenemos las células satélites. Dice que son aplanadas. Acá hay otra imagen de células. Acá, estas son células satélites. Dice son células aplanadas que rodean a las neuronas, proporcionándoles soporte y regulando los intercambios de la sustancia entre las neuronas y el líquido intersticial. El líquido intersticial es el líquido que se encuentra entre las células. Espacio extracelular, ¿sí? Líquido intersticial es el espacio que hay entre una célula y otra. Entonces, ahí están todas las funciones de cada célula glial y dónde las van a encontrar, ¿sí? Ahora, ya hablamos de esto, de todas las células gliales. Ahora vamos a profundizar en la neurona, que es la principal célula del sistema nervioso. Cuando hablamos de neurona, es la unidad donde se encuentra la información. Es el lugar donde llega, se procesa y se envía las señales eléctricas, ¿sí? Ya sea desde la periferia hacia el sistema nervioso y desde el sistema nervioso hacia la periferia también. Pero no solo las señales eléctricas, porque cuando hablamos de señales eléctricas estamos hablando del movimiento de iones, sodio, potasio, calcio, principalmente. Eso es señal eléctrica, porque tienen voltaje estos iones. Ahora, el sistema nervioso también puede enviar señales químicas. ¿Y cuáles son esas señales químicas? Principalmente neurotransmisores. Neurotransmisores como la acetilcolina y la noradrenalina o norepinefrina. Epinefrina también, pero en mayor cantidad noradrenalina o norepinefrina, ¿sí? Entonces después vamos a ver que esto a su vez se va a volver a dividir en sistema colinérgico, sistema adrenérgico y demás, que es a causa de estos neurotransmisores. Entonces, las neuronas son capaces de transmitir la información en forma de señales eléctricas y en forma de señales químicas. Señales eléctricas, iones, sodio, potasio, calcio, y señales químicas, neurotransmisores, principalmente acetilcolina y noradrenalina, ¿sí? Dice, las neuronas reciben estímulo de todas las partes del cuerpo, la reciben, la procesan y luego envían una información o una acción, ¿sí? Que mandan respuestas para que los órganos funcionen adecuadamente. Este es solo un repaso, porque yo creo que ustedes ya dieron estas partes, ¿sí? Pero vamos a ver otra vez cada parte de la neurona y qué es lo que hace. Recuerden, o sea, yo sé que ustedes dieron ya neuroanatomía, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cómo funcionan cada parte de esas estructuras neurológicas. ¿Cuál es mi recomendación? Que vayan estudiando, o sea, que vayan haciendo su repaso de neuroanato, porque es muy difícil entender cómo funciona si ni siquiera sé dónde está. ¿Entienden? Si ustedes no tienen ni idea dónde está la estructura que estamos hablando, no va a tener sentido, no va a hacer conexión, ese clic de la información de, bueno, sirve para esto y su función va a ser esto. Porque no sé dónde está. Entonces, hagan su repaso de neuroanato ahora, ¿sí pa? Entonces, principal célula del sistema nervioso, las neuronas. Las neuronas tienen partes.
Cuando hablamos del cuerpo de la neurona, ¿sí? El cuerpo también se le llama soma, de ahí sale el sistema nervioso somático, ¿sí? Que es más un sistema nervioso para las regiones voluntarias del cuerpo. Ahí viene somático, ¿sí? Soma es cuerpo. Entonces tenemos el cuerpo neuronal o el soma neuronal y dentro de este cuerpo neuronal, ¿sí? Tenemos el núcleo, ¿sí? Y como toda célula, la parte del núcleo es la que contiene la información genética, es lo que le da identidad a la célula, es lo que dice qué esa célula va a hacer, quién es y qué va a hacer. En el núcleo está esa información y esa información está dentro del cuerpo de la neurona. Pero como es una célula, tiene núcleo y alrededor tiene citoplasma. ¿Y para qué tiene citoplasma? Y bueno, para todas sus organelas, para el movimiento de sus iones, porque también tiene su citoesqueleto, también tienen sus organelas. ¿Qué es lo que no tiene tanto las neuronas? Retículo endoplásmico, eso es lo que no tiene tanto. Pero después mitocondrias, aparato de Golgi, eso tiene todo. Todo eso está en el cuerpo neuronal o en el soma. Ahora, la característica de la neurona es que tiene prolongaciones. Y las prolongaciones de las neuronas tenemos dos tipos. La primera, las dendritas y los axones. ¿Sí? Estas partes, las que son las ramificaciones más cortas, ¿sí? Estas ramificaciones que son cortitas y que se encuentran alrededor del cuerpo neuronal son las llamadas dendritas. ¿Cuál es la característica funcional de la dendrita? Que la dendrita recibe la información. O sea que la dendrita es la parte aferente, ¿sí? Es la que le llega la información, es la por donde entra la información y esa información se procesa en el cuerpo de la neurona, ¿sí? Entonces dice, las dendritas son extensiones del cuerpo celular que reciben señales de otras neuronas o de otras partes del cuerpo y estas dendritas son cortas, ramificadas, lo que permiten recibir señales de muestras, o sea, de otros lugares. Esa es la característica. Las dendritas reciben la información. Luego esas dendritas pasan la información al cuerpo y el cuerpo procesa la información. Y luego la información sale a través del axón, ¿sí? Entonces dice, el axón es una larga extensión que transmite las señales desde el cuerpo celular desde el cuerpo celular hasta otras células, incluyendo otras neuronas, células musculares, células glandulares, en fin. Entonces, a través del axón, la información que llegó a través de la dendrita se procesó en el cuerpo, la respuesta neuronal se envía a través de su axón, ¿sí? Y este axón, ¿sí? Cuando vaya a unirse a su órgano diana, tiene una pequeña dilatación llamada botón terminal. Ahí tenemos que volver a la clase de potencial de acción, ¿sí? Que teníamos estos botones terminales. Y recuerden que en estos botones terminales entraba el calcio, la vesícula con neurotransmisor se liberaba y ahí ocurría la sinapsis, ¿sí? Entonces, este botón terminal es una dilatación del axón, donde es considerada como membrana presináptica, ¿sí? Presináptica porque es antes de la sinapsis. Entonces dice, son pequeñas extensiones en el final del axón que liberan sustancias químicas llamadas neurotransmisores para transmitir señales a otras células, señales químicas. Todo este axón normalmente, o mayoritariamente está rodeada por una vaina de mielina. ¿Y qué son las mielinas? Dice, es una sustancia grasa porque contiene mucho lípido, pero también contiene proteínas. Esta mielina es la encargada de
envolver a los axones de las neuronas. ¿Para qué? Para que la señal sea mucho más rápida. Es como que el axón, bueno, la grasa en cualquier parte del cuerpo funciona como aislante. ¿Sí? Aislante, ¿qué quiere decir? Que esta vaina de mielina, como está formada por lípidos, aísla del tejido circundante. Entonces la información que pasa de acá por el axón se hace mucho más concentrada. ¿Sí? Además, esta vaina de mielina tiene acá pequeños espacios, no es que cubre por completo, cubre en pequeños trayectos. Y a ese pequeño trayecto, en el lugar donde no hay vaina de mielina, se llama nódulos de Ranvier o nodos de Ranvier. ¿Sí? Cuando hablamos del sistema nervioso central, ¿cuál es la célula glial que produce la vaina de mielina? Y cuando hablamos del sistema nervioso periférico, la de Schwann, ¿sí? Entonces acá dice, la mielina hace que la transmisión de la señal del sistema nervioso sea mucho más rápida. Las células que producen mielina en el central son los oligodendrocitos y en el periférico son las células de Schwann. Ahora, en este botón terminal, cuando se liberan los neurotransmisores, estos neurotransmisores tienen que ir al espacio sináptico y luego a la membrana postsináptica. Y en la membrana postsináptica tiene que haber un receptor que reciba a este neurotransmisor. El nervio libera su neurotransmisor y acá en la membrana del órgano diana tiene que haber un receptor para que se pueda unir. ¿Sí? Entonces, cuando se da esa unión del neurotransmisor con su receptor es donde ocurre la sinapsis. ¿Sí? Entonces dice, sinapsis es el punto de contacto entre la neurona y otra célula, que puede ser músculo, que puede ser glándula, que puede ser otra neurona, cualquier otra célula. ¿Sí? Donde los neurotransmisores son liberados para transmitir señales químicas. ¿Sí? Químicas. Una neurona puede tener miles de sinapsis. Ahora, cuando hablamos de sinapsis tenemos dos tipos. Cuando hay liberación de neurotransmisores, que es lo más común, hablamos de señalización química. Pero también puede ocurrir una señalización, una sinapsis, donde la señalización sea eléctrica. Dos tipos de sinapsis, química y eléctrica. Dentro de las eléctricas dicen, en las dos células, es cuando las dos células entran en contacto a través de un tipo especial de unión celular llamada adhesion, que permite el paso de iones directamente de una célula a otra. Esto normalmente se da de neurona a neurona. Cuando hablamos de electricidad, recuerden que estamos hablando de iones, porque los iones tienen carga y la carga genera milivoltios. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? Es cuando en las señales eléctricas son dos neuronas que se juntan y esta membrana de una neurona envía sus iones a esta membrana de la otra neurona. ¿Por qué? Porque esas neuronas están unidas gracias a estas uniones comunicantes. Entonces, como una membrana le permea a la otra. Esa es una señal eléctrica. Ahora, una sinapsis eléctrica es el cambio de iones de una membrana a otra porque las membranas están unidas. Ahora, la sinapsis química se da a través de neurotransmisores. Y ahí no hay una unión completa de una membrana con otra, porque es espacio presináptico, hendidura sináptica y espacio postsináptico. ¿Sí? Entonces no hay, es como que se une una membrana con otra. Entonces, la química es la más habitual. Dice, en el caso de la sinapsis química, las dos células están separadas entre sí por un pequeño espacio llamado hendidura sináptica. El extremo del axón se engrosa o se pone en forma de bulbo, ¿sí? Llamada botón sináptico, que contienen muchas vesículas de neurotransmisores. La comunicación se establece gracias a la liberación de ese neurotransmisor al espacio sináptico. En la célula postsináptica, la membrana posee un gran número de receptores
que son capaces de unirse a este neurotransmisor. Pero recuerden siempre que para liberarse el neurotransmisor del botón terminal, debe despolarizarse la membrana del nervio. Como que estamos juntando toda la información que venimos viendo a lo largo de estas clases. ¿Sí? Ahora estamos como que poniendo en práctica. Bueno, entonces, ahí vemos las neuronas, cuáles son sus partes, que ya los vimos, el cuerpo neuronal con el núcleo, las dendritas que reciben la información, el cuerpo que procesa la información y el axón por el cual se envía la información, junto con las terminales nerviosas donde ocurre la sinapsis. Este axón, si es que es una fibra o un axón mielinizado, va a tener vaina de mielina. ¿Sí? Ya sabemos todas las partes de una neurona. Ahora vamos a ver los tipos de neurona. Al tipo de neurona nosotros podemos dividirla según o clasificarla según su estructura, o sea, según su anatomía o según su función. La clasificación estructural es como la clasificación de la forma que tiene esa neurona. Y tenemos tres tipos de neuronas según su división estructural. Entonces dice, las multipolares, las bipolares y las pseudo-unipolares. Las multipolares, dice, en general, las multipolares, la característica es, tiene varias dendritas, o sea, varias ramificaciones, ¿sí? En las dendritas y un solo axón. Un solo axón y después el axón se vuelve a dividir, ¿verdad? En varias terminales nerviosas. Pero varias dendritas y un solo axón son neuronas multipolares. Y estas neuronas multipolares normalmente suelen ser neuronas motoras, o sea, que dependen de la voluntad y sirven esto para contracción, por ejemplo, del músculo esquelético. ¿Sí? Neuronas motoras. ¿Sí? Motoras las que van a ejercer una acción, o sea, la que lleva el resultado de lo que mandó la neurona. Entonces, a este tipo corresponden todas las neuronas motoras y también neuronas del cerebro y la médula. Son multipolares. Después tenemos las neuronas bipolares. Dice, tiene una dendrita principal, ya que todas sus ramificaciones se reúnen en un único proceso, ¿sí? Y un solo axón. Una dendrita, un axón. Dos polos. Una dendrita, un axón, ¿sí? ¿Dónde encontramos principalmente a estas neuronas bipolares? En órganos sensoriales, como el ojo, o sea, el sentido de la vista, el sentido de la audición y el sentido del olfato. Vista, audición y olfato son los principales lugares donde se encuentran neuronas bipolares. Después tenemos las neuronas unipolares, o mejor llamadas de pseudo-unipolares, porque realmente no son unipolares, como si realmente en un principio eran esto. Eran neuronas bipolares, pero con el paso del tiempo su cuerpo neuronal se fue haciéndose a un lado y al final terminaron pareciendo una, ¿sí? Como una sola polaridad. Entonces dice, las neuronas comienzan su desarrollo como bipolares, pero con el tiempo las dos terminaciones forman un único proceso. El impulso nervioso puede recorrer este proceso sin pasar acá por el cuerpo neuronal, ¿sí? Entonces el cuerpo neuronal muchas veces no procesa la información y estas unipolares pasan directamente de las dendritas, ¿sí? A los axones. De dendrita a axón pasa directamente sin pasar por el cuerpo. La mayor parte de las neuronas de este tipo son sensoriales y o sensitivas. Cuando hablamos de sensoriales, ahí pongan barra y o sensitivas. Cuando hablamos de, ahí falta completar, ¿no? Cuando hablamos de sensorial, estamos hablando de órgano de los sentidos. Y de sensitiva, estamos hablando de sensaciones.
Entonces, órgano de los sentidos o sentidos, ¿sí? Vista, audición, olfato, gusto. ¿Y dónde tenemos la parte sensitiva? Mucosa y piel. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a sentir a nivel de la mucosa y de la piel? La parte sensitiva es presión, temperatura, dolor y posición. Esa es la parte sensitiva. Aunque la parte de posición es más de las articulaciones, ¿sí? Pero la sensibilidad se da por dolor, la percepción del dolor, la percepción de la temperatura, que puede ser frío o calor, la percepción de la presión, ¿sí? Y la percepción de la posición. O sea, yo puedo estar con los ojos cerrados y sé que estoy sentado. ¿Entienden? O sea, me van a vendar los ojos y me van a llevar a caminar y me van a poner en una posición y yo voy a saber en qué posición estoy. Por más que yo no vea, no perciba con mis sentidos. ¿Sí? Entonces, esas son las partes sensitivas. La clasificación estructural de la neurona. Después tenemos la clasificación funcional. ¿Cómo funcionan estas neuronas? Y ahí es donde tenemos las neuronas sensoriales, las neuronas motoras, ¿sí? Sensoriales y motoras. O también le pueden llamar a las sensoriales, se le pueden llamar neuronas aferentes. Y a las neuronas motoras se le pueden llamar también neuronas eferentes. Y entre ellas hay una neurona que asocia la información entre la vía aferente y la vía eferente, que son las neuronas intercalares, ¿sí? O interneuronas o neuronas de asociación, ¿sí? Entonces, dice desde el punto de vista funcional, las neuronas se diferencian según el tipo de impulso que transmiten. Entonces, las neuronas sensoriales, que son estas, las sensoriales o aferentes, están unidas a receptores sensoriales que realizan una misma función. Estas actividades, ¿cuál es la característica? Que desde la parte más periférica envía la información hacia el sistema nervioso central, es decir, desde la parte periférica, ¿sí? Envía la información hacia el sistema nervioso central y del sistema nervioso, o sea, normalmente desde médula sube al encéfalo. Entonces es como que trae la información, por eso es aferente, trae la información y lo procesa a nivel encefálico. Eso es una neurona aferente, o neurona sensorial o neurona sensitiva. Ok. Después, una vez que llegó la información al cerebro, el cerebro procesa la información en su cuerpo neuronal y tiene que enviar una respuesta a una parte que llega la información, sube, procesa la información y tiene que enviar la respuesta. Y esa respuesta se da a nivel de las neuronas motoras o eferentes. Eferente porque llevan la información, aferente porque trae al encéfalo y eferente porque lo lleva, ¿sí? Entonces, estas neuronas eferentes son encargadas de enviar la información desde el sistema nervioso central, que puede ser encéfalo o médula, hacia los músculos o glándulas, ¿sí? Y la mayoría de esos son multipolares. Recuerden esto. Las neuronas motoras, la mayoría son multipolares. Y las neuronas sensoriales o aferentes, la mayoría son pseudo unipolares. Ahora, la que está en el medio, la que asocia una información entre una vía y otra, es la neurona de asociación o interneurona. Dice, integra la información aferente y pueden producir una respuesta activando una neurona eferente. En su mayoría también son multipolares. Entonces acá tenemos la neurona aferente que lleva la información hacia la médula espinal o hacia el sistema nervioso central. Aquí se produce esta interneurona recibe la información de la aferente y esta interneurona tiene dos mecanismos. Esta interneurona tiene la capacidad de enviar la información hacia el encéfalo o
tiene la capacidad de enviar directo la información hacia la parte motora. Entonces, por ejemplo, yo quiero mover mi brazo. Entonces, yo proceso la información del proceso la información de que quiero mover el brazo. Esa es una información aferente. Llega a mi encéfalo dice, bueno, vas a mover ya sea tus nervios motores, tus neuronas motoras, vas a hacer el movimiento. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, cuando va la información del sistema nervioso periférico a neurona intercalar o interneurona y sube la información y va desciendo otra vez la respuesta. Pero existe un mecanismo que se llama reflejo. Entonces, neurona sensorial o sensitiva, yo voy a hacer el toque. ¿Sí? Esa información no va a llegar a mi encéfalo, o va a llegar, pero va a llegar de manera tardía. Entonces, cuando yo hago este movimiento, yo voy a hacer directamente, hay un movimiento involuntario. ¿Por qué? Porque yo estimulé neurona sensitiva o sensorial, la información corrió hasta mi médula, recibió la neurona intercalar, ¿sí? O la interneurona, y directamente la información nerviosa motora hizo el movimiento. Pero fue involuntario. Eso se llama reflejo. Vamos a estudiarlo más profundamente. Pero ese reflejo se da gracias a estos 3 tipos de neuronas. ¿Qué no participó ahí? La información no subió al encéfalo. O sea, subió pero tardíamente. Subió cuando ya se movió ya mi pierna. ¿Sí? Entonces, el sistema nervioso, en el sistema encefálico, lo que hace ahí en ese momento es solamente verificar si el movimiento fue correcto. Y corregir para un próximo movimiento. ¿Sí? Entonces acá tenemos la motora, primero la sensitiva o sensorial, transmite un impulso nervioso de los receptores, ¿sí? Desde los receptores del sistema nervioso, ¿sí? Y acá le muestra lo que ya es ven que aquí es una pseudo unipolar, ¿sí? Después tenemos acá la intercalar o la interneurona y después aquí tenemos la neurona motora, ¿sí? Que suele ser normalmente multipolar. Y aquí está la información, ¿sí? El músculo. Este es piel y este es músculo. Ok. Bueno, estamos con unos temas más y ya vamos a terminar. Atiendan bien acá, porque vamos a hablar de fibras mielínicas y fibras amielínicas. Vamos a hablar de la mielinización, que son axones que gracias a células gliales, como los oligodendrocitos y las células de Schwann, producen esta vaina mielina para protegerla. Entonces dice, algunos axones, no todos, están rodeados por una vaina formada por prolongaciones de la membrana celular de la célula de la neuroglía. Prolongaciones de los oligodendrocitos y la célula de Schwann. Bien. Esa vaina, ¿sí?, que está alrededor de este axón es llamada de vaina de mielina. Los axones que la presentan se conocen como axones mielínicos. Están mielinizados, fibras mielínicas. Químicamente la mielina está formada por lípidos y por proteínas, ¿sí?, que son los componentes de la membrana celular. Las vainas de mielina no son continuas, ¿sí? No son continuas. ¿Dónde está mi vaina de mielina? Un poquito. Fíjense acá. No es una vaina de mielina continua. Tienen pequeños espacios, ¿sí?, donde no hay vaina de mielina. Y a esos pequeños espacios, a esas pequeñas porciones donde no hay vaina de mielina, son llamados de nódulo o nodo de Ranvier. ¿Sí? Nodo de Ranvier. Y se da, dice, entre dos células gliales consecutivas, siempre hay un pequeño fragmento desnudo donde es el nodo de Ranvier.
La vaina de mielina tiene una estructura diferente en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. ¿Cómo es la vaina de mielina en el sistema nervioso central? Es un oligodendrocito envía prolongaciones para varias vainas de mielina. Un oligodendrocito. En cambio, en el sistema nervioso periférico, cada célula de Schwann cada célula de Schwann crea mielina para un único axón. El de Schwann es específico para cada axón, el oligodendrocito es más para varios axones. ¿Sí? Esa es la estructuración tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. ¿Qué es importante esto? La vaina de mielina cumple una función crucial en el mantenimiento de la integridad estructural y funcional de las fibras nerviosas. Le protege, ¿sí? Y no solo le protege, sino que también el hecho de que, así, ¿me puedes poner de salud, por favor? Por favor. Bueno, este es el axón, ¿sí? Y este axón tiene vaina de mielina, ya sea por los oligodendrocitos, ya sea por la célula de Schwann, cualquiera, si estamos hablando del central o del periférico. Ok, las vainas de mielina hacen así, las células hacen una vaina de mielina porque le envuelve así, ¿sí? Pero tiene pequeñas porciones desnudas, ¿sí? Aquí están los nódulos de Rambier, ¿sí? Nódulos de Rambier. Entonces, la información nerviosa o química va así, de área desnuda a área desnuda. ¿Por qué? Porque tanto los iones o los neurotransmisores, especialmente los iones, ¿sí? Tienen que atravesar, imagínense, toda esta capa de grasa y proteínas para llegar a la membrana del nervio, a la membrana del axón. Eso significa mucho trabajo y mucho trabajo significa mucho gasto de energía. Entonces, el cambio de voltaje donde el ion entra para despolarizar y sale para repolarizar se da solamente acá, en el área desnuda. Entonces, ese cambio de voltaje de acá, salta acá, de acá, salta acá, de acá, salta acá. De esa manera hace que la información nerviosa, todas las que tengan esta vaina de mielina, la información sea mucho más rápida. ¿Por qué? Porque la despolarización se da solo en los lugares donde hay espacio, donde hay este nodo de Rambier. Solo ahí, ¿sí? Esta vaina de mielina me sirve para aislar al axón de toda su periferia, que puede tener microorganismos, que pueden tener alteraciones, quién sabe qué. Entonces, esto actúa como para proteger al axón y estimula a que la información sea saltatoria y sea más rápida. ¿Se entiende? Okay. Entonces dice acá,
Cuando el axón, especialmente en el sistema nervioso periférico, resulta dañado, las células de Schwann promueven la regeneración y el crecimiento de las fibras nerviosas dañadas, lo que le permite recuperar su función después de una lesión. Entonces, existen... ¿Alguien aquí es fisioterapeuta? Gracias, querido. ¿Nadie es fisioterapeuta? ¿Ok? ¿Ah? Okay. ¿Alguien pasó por UTI como profesional, digo, no como paciente? Okay. Existen ciertas enfermedades, algunas son enfermedades metabólicas, algunas son enfermedades mecánicas, enfermedades mecánicas o estructurales, por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano, que aprieta el nervio mediano y genera lesión en el nervio. Una escoliosis, una hernia de disco, que lesiona la salida, especialmente el nervio ciático, lo que genera dolor, lo que lesiona un poco el nervio. Todos estos son nervios periféricos, ¿sí? Que lesiona esta vaina de mielina y por lo tanto puede llegar a lesionar el nervio. Pero si nosotros tratamos la causa, tratamos eso que está lesionando al nervio, tratamos la causa, con el tiempo y con algunas medicaciones, esta vaina de mielina se puede regenerar, lo que va a regenerar también al nervio, al axón, y ahí se cura. Pero existen otras enfermedades que son un poco más difíciles, que son, por ejemplo, enfermedades desmielinizantes, ¿sí? El Guillain-Barré, aunque el Guillain-Barré es autoinmune, pero puede ser la esclerosis múltiple, que van quitando la vaina de mielina al axón, por ende, el axón cada vez envía su información mucho más lenta y mucho más deficiente, porque perdió su vaina de mielina. ¿Se entiende? Esto es en el sistema nervioso periférico. Ahora, en el sistema nervioso central, dice, los axones tienen una capacidad de regeneración muy reducida, lo que posiblemente tiene relación con las fibras amielínicas mayormente presentes. Entonces, vaina de mielina se encuentra en mayor cantidad, más que quiere decir solo, en mayor cantidad en el sistema nervioso periférico, y las fibras amielínicas encontramos más en el sistema nervioso central. Esto igual está distribuido. Hay fibras mielínicas y amielínicas en ambos, sistema nervioso periférico y central, pero tiene una pequeña diferencia en cuanto al porcentaje. Entonces acá vemos lo que estaba diciendo. Un sólido oligodendrocito puede dar vaina de mielina a varios axones, ¿sí? Un oligodendrocito. En cambio, una célula de Schwann es para un solo axón. Esto en fibras mielínicas. ¿Por qué? Porque en las fibras amielínicas, los axones que no tienen vaina de mielina, igual buscan protección, igual buscan protegerse. ¿Y qué pasa? En este caso, las fibras amielínicas, las células de Schwann hacen unas pequeñas invaginaciones. Entonces, fíjense acá. Dice la vaina de Schwann, esto la vaina de Schwann, dice, la vaina de Schwann o neurilema está formada por largas hendiduras longitudinales de las células de Schwann en las que se sitúan los axones. Acá está mal. Formando un manguito alrededor de la fibra. Todo esto es una célula de Schwann. Pero la célula de Schwann tiene invaginaciones longitudinales. Esta es una sola célula. Acá está el núcleo de la célula, esta es toda una célula de Schwann, pero hacen pequeñas invaginaciones y en esas invaginaciones de la célula de Schwann aprovechan los axones amielínicos y se incrustan ahí, buscando protección. Entonces, en las fibras amielínicas, una célula de Schwann puede contener varios axones, cosa que en las fibras mielínicas, una célula de Schwann para un axón.
Es como que se aprovechan estos axones en los aplanamientos que hay de la célula de Schwann y ahí tipo se cubren. No están mielinizadas, ¿sí? Porque la célula de Schwann sí produce mielina, pero estos axones no están insertos en la vaina, están insertos en la célula. ¿Sí? Los nervios amielínicos carecen de vaina de mielina y solo permanecen en el interior de las invaginaciones de la célula de Schwann. A diferencia de los axones mielínicos, en cada hendidura de la célula de Schwann pueden ver varios axones amielínicos. Estos nervios amielínicos conducen los impulsos de baja velocidad y representan la mayoría de las fibras sensitivas y autonómicas periféricas. Sistema sensitivo y sistema autónomo, porque el sistema motor es mielínico. Motor es mielínico, sensitivo y autónomo es amielínico. Pero en algunos casos, ciertas fibras, ya vamos a ver las vías de dolor y vamos a ver que ciertas células tipo C, o fibras tipo C, que son las amielínicas, pueden encontrarse en el cerebro y la médula espinal, principalmente para lo que son la transmisión del dolor. ¿Sí? Okay. En el sistema nervioso central existen fibras nerviosas que no tienen ni vaina de mielina ni vaina de Schwann. Esta es la vaina de Schwann. O sea, en el central no tiene ni esto, que es la vaina de mielina, ni esto, que es la vaina de Schwann. ¿Por qué se llama vaina de Schwann? Y porque la célula de Schwann protege ahí al azúcar. Dice, la ausencia de mielina en estos axones disminuye la velocidad de conducción. Los axones amielínicos del sistema nervioso central no están rodeados por células gliales, ¿sí? Los que son completamente amielínicos. Por eso se les llaman desnudos, ¿sí? Y bueno, en fin, después el resto ya hay información aparte. Acá voy a corregir un ratito. Ya terminamos. Ahí solamente más dibujitos para diferenciarlo, porque el grupo pasado me discutió hasta no poder y tenía que buscar 700 dibujos para mostrarles. Y como mis dibujos no son muy didácticos, que digamos, encontré dibujos que sí van en la clase. ¿Entiendes? Entonces, solamente las acá. Una célula de Schwann rodea a un axón, es mielínico. Y acá, una célula de Schwann, ¿qué pasa? Se despertó. ¿Quién? ¿Era feo? Temos estimulação. Era feo, ¿verdad? Era feo. Isso aí, bora. No existe gente fea, existe un gusto para todos. Y sí, porque yo ya vi gente hermosa, pero para mis ojos así, Barbie, que tiene unas parejas que... Bueno, pero ella sigue siendo la Barbie de la relación, pues entonces todo bien. La atención sigue yendo en ella, así que todo bien. Ok, de gusto no hay nada escrito. Menos mal. Pues si no, algunos estuviésemos muy perdidos. En fin. Hablamos de todos los axones. De todos los axones, su forma, colores y todo si quieren. Vamos a ver con qué pasa con el cuerpo. El soma neuronal. Existen ciertas regiones donde se juntan el cuerpo de varias neuronas. Y cuando se acumulan el cuerpo de varias neuronas, tenemos los que son llamados aquí ganglios y también los llamados núcleos.
¿Recuerdan ustedes cuando estudiaban pares craneales que habían varios núcleos? ¿Sí? Esos núcleos son unión de cuerpos neuronales. Cuando hablamos de sistema nervioso central, estamos hablando de núcleos. ¿Sí? Entonces, dice, el tejido nervioso está constituido por agrupamientos de los cuerpos o pueden ser también de las prolongaciones neuronales. Todo esto protegido por células gliales. Los agrupamientos de los somas o cuerpos neuronales se denominan ganglios cuando estamos hablando del sistema nervioso periférico y núcleos cuando estamos hablando del sistema nervioso central. ¿Recuerdan este sistema, el sistema nervioso? A ver, ¿cómo es fácil? Algo que sea fácil de recordar. Inervación del corazón. No sistema autónomo, sistema de disección. Sistema nervioso del corazón. Recuerdan que tenía ganglios del simpático y del parasimpático. Esos ganglios, a esos ganglios nos estamos refiriendo. Eso es el sistema nervioso periférico. Y para ponerle ejemplo, núcleos de los pares craneales. ¿Sí? Para ubicarlos. Ok. Entonces, cuando los cuerpos neuronales se juntan en el sistema nervioso central, núcleo. Cuando los cuerpos neuronales se juntan en el sistema nervioso periférico, ganglios. Ahora, puede que se junten los axones. Cuando los axones se juntan, ¿sí?, en el sistema nervioso periférico, reciben el nombre de nervios. Y en el sistema nervioso central, tienen el nombre de tractos. Entonces, nosotros vamos a ver que en la médula espinal, cuando muchos axones se juntan a nivel de la médula espinal, vamos a tener, por ejemplo, el tracto espinotalámico. Un ejemplo. Y en el sistema nervioso periférico, varios axones se van a juntar y van a formar un nervio. O sea, varias fibras nerviosas se van a juntar y van a formar un solo nervio. Entonces, ahí tenemos agrupaciones del sistema nervioso. Cuando hablamos de agrupaciones de cuerpo, tenemos núcleo, el sistema nervioso central, y ganglios, el sistema nervioso periférico. Cuando hablamos de agrupamiento de axones nerviosos, hablamos de tracto, el sistema nervioso central, y de nervios, el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Haciéndose como un esquema. Y por último, ya prometo esta es la última diapositiva. Esto es sistema nervioso central, ¿sí? Vamos a estudiar luego la clasificación después de cada sistema, pero como estamos en generalidades les quiero presentar, ¿sí? Okay. Sustancia blanca y sustancia gris. Encontramos sustancia blanca y sustancia gris a nivel medular, de la médula espinal, y a nivel encefálico. ¿Cuál es la característica? La sustancia blanca, cuando estamos hablando de sustancia blanca, dice, la materia sustancia blanca está formada por axones mielínicos, mientras que la sustancia gris se encuentran los somas neuronales. Entonces, en el blanco están los axones, en el gris como está más concentrado, ¿sí? Los cuerpos son más grandes, hay mayor concentración, entonces tiene una coloración un poco más oscura. Entonces, aquí vemos a nivel de la médula espinal. La sustancia blanca se encuentra en la periferia y la sustancia gris se encuentra en el centro. Y la sustancia gris en la médula espinal tiene forma de H, de H, de mariposa, ¿me entienden? Entonces, es medio, no sé si para ustedes, pero para mí es un poco lógico que periféricamente yo tenga axones y que en el centro yo tenga cuerpos. ¿Por qué? Porque de la médula espinal van a salir los nervios y a la médula espinal le van a llegar los nervios. Le van a llegar la parte sensitiva y va a salir la parte motora.
Entonces, axones están en la periferia. ¿Y qué va a pasar? Esos nervios, cuando traen la información, lo van a poner acá en la neurona intercalar, en el cuerpo de la neurona. Y luego subo. ¿Sí? Y después cuando baja, vuelve otra vez al cuerpo y sale a través del nervio. Entonces, periféricamente, sustancia blanca con axones, central en forma de H, sustancia gris con cuerpos neuronales. Yo sé eso y yo tengo que saber que en el encéfalo es al revés. Para mí funciona así. Yo aprendo una cosa y el otro es lo contrario. Sí. ¿Por qué? En el encéfalo, la sustancia gris está en la periferia. Y en el centro está la sustancia blanca. Porque cuando vemos las distintas partes, especialmente del cerebro, vamos a ver los llamados homúnculos de Penfield, motor y sensitivo. Entonces, la información, ¿sí?, llega aquí a través de los axones, o sea, mejor dicho, sube a través de dendritas, y aquí aquí ocurre la información. Acá se procesa la información y luego la respuesta baja. Y la respuesta cuando baja es axón. Entonces, en la sustancia gris encontramos más en la periferia, a nivel encefálico, y la sustancia blanca más en la parte central. ¿Sí? Hasta ahí por hoy. Se cansa.